Bienvenidos al podcast Biografías en 5 minutos de biografiasenminutos.com, donde les contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en pequeños fragmentos. Este es el episodio 113, Bob Marley. Pocos músicos han trascendido el género y la geografía tan completamente como Bob Marley. Nacido en la miseria y criado en medio de las luchas de la Jamaica postcolonial, se convirtió en uno de los iconos culturales más perdurables del siglo XX. Su música transmitía mensajes de unidad, desafío y esperanza que resonaban mucho más allá de su isla natal. Entender a Bob Marley es comprender cómo el ritmo se convirtió en revolución y cómo la fe de un hombre en la música y la humanidad ayudó a transformar el sonido y el espíritu del mundo moderno. Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, un pequeño pueblo de la parroquia rural de Saint Ann, en Jamaica. Su madre, Cedella Malcolm, era una jamaicana de 18 años de ascendencia africana. Su padre, Norval Marley, era un inglés mucho mayor que había servido en la Marina Británica y estuvo en gran medida ausente de la vida de su hijo. La herencia mixta que definió la infancia de Bob también le expuso a cuestiones de identidad, pertenencia y desigualdad que resonarían en su obra posterior. La vida en la Jamaica rural estaba marcada por la pobreza, pero también por un fuerte sentido de comunidad. Bob creció rodeado de música, himnos gospel, melodías locales de mento y los ritmos de la vida cotidiana. De niño mostró una seriedad inusual, incluso un toque de introspección que le diferenciaba. Amigos más tarde lo recordaban como callado pero intenso, con unos ojos que parecían ir mucho más allá del pequeño mundo de Nine Mile. Cuando Bob aún era un niño, su madre se mudó a la capital, Kingston, en busca de trabajo y oportunidades. El joven Marley pronto le siguió, encontrándose en Trenchtown, uno de los barrios más duros de la ciudad. Fue allí, entre tejados ondulados y calles abarrotadas, donde comenzó de verdad su educación musical. En Trenchtown, Marley se encontró con un crisol de influencias musicales: rhythm and blues de emisoras de radio estadounidenses, ska local y ritmo rocksteady, y el sonido emergente que más tarde se convertiría en reggae. La música era tanto una forma de escape como de expresión. Junto a sus amigos Bunny Livingston, más tarde Bunny Wailer, y Peter McIntosh, más tarde Peter Tosh, Bob comenzó a escribir canciones que reflejaban las luchas diarias y los anhelos espirituales de los pobres de Jamaica. A principios de los años 60, el trío formó un grupo vocal llamado The Wailers. Sus primeros sencillos, como Simmer Down, eran agudos y enérgicos, impregnados de ritmos ska y comentarios sociales. Estas canciones tocaron una fibra sensible entre la juventud urbana de Jamaica, que reconocía sus propias frustraciones en el pulso de la música. El primer gran avance del grupo llegó cuando el productor Coxsone Dodd los fichó por Studio One, el sello discográfico más influyente de Jamaica en ese momento. Bajo la dirección de Dodd, The Wailers refinaron su sonido, sustituyendo el ska descarado por ritmos más lentos y pesados que pronto evolucionarían hacia el reggae. La composición de Marley se profundizó, entrelazando la realidad callejera, la visión política y la convicción espiritual. La evolución espiritual de Marley fue tan importante como la musical. A finales de los años 60 abrazó la fe Rastafari, un movimiento religioso y cultural que surgió en Jamaica durante la década de 1930. Enraizado en una mezcla de teología cristiana e identidad africana, el Rastafari reconoció a Haile Selassie I, emperador de Etiopía, como una figura divina y símbolo de la liberación negra. Para Marley, el Rastafari ofrecía una brújula moral y un sentido de propósito.
proporcionó un lenguaje para su creciente conciencia social y moldeó su imagen, las rastas, los colores rojo, verde y dorado, y los mensajes de paz y resistencia. A través del Rastafari, Marley veía su misión tanto espiritual como política: despertar a las personas ante las injusticias del mundo mientras afirmaba su fuerza interior. Sus letras empezaron a reflejar esta nueva visión. Canciones como Small Axe, Soul Rebel y Get Up, Stand Up pedían empoderamiento y unidad entre los oprimidos. La voz de Marley, a la vez tierna y autoritaria, transmitía una sinceridad que trascendía la ideología. Para muchos oyentes no estaba predicando, sino dando testimonio. A principios de los años 70, Jamaica había conseguido su independencia, pero seguía sumida en la desigualdad y la tensión política. La música reggae, con sus líneas de bajo profundas y letras reflexivas, se convirtió en la banda sonora de la conciencia nacional. Los Wailers estuvieron a la vanguardia de ese movimiento. Su colaboración con Island Records en 1972 marcó el inicio del reconocimiento internacional. Bajo la dirección del productor Chris Blackwell, The Wailers lanzaron Catch a Fire, un álbum que presentó el reggae a audiencias globales. Su producción pulida y temas universales ayudaron a Marley y a su banda a cruzar barreras culturales y raciales. Álbumes posteriores como Burning, 1973, y Rastaman Vibration, 1976, consolidaron la reputación de Marley como artista y profeta. Canciones como I Shot the Sheriff y No Woman, No Cry llevaron su música al mainstream sin abandonar nunca su núcleo moral. Para millones de oyentes en todo el mundo, la voz de Marley se convirtió en el sonido de la rebeldía envuelta en calidez. A medida que crecía la fama de Marley, también lo hacía su papel como figura unificadora en la fracturada sociedad jamaicana. La isla estaba dividida entre facciones políticas rivales y la violencia era habitual. El concierto Smile Jamaica de Marley en 1976 pretendía ser un gesto de paz, pero 2 días antes de la actuación, unos hombres armados atacaron su casa, hiriéndole a él, a su esposa Rita y a su manager. A pesar de sus heridas, Marley actuó según lo previsto, explicando que quienes intentaban mejorar el mundo no podían permitirse esconderse. En 1978, ayudó a organizar el concierto One Love Peace, donde reunió famosamente a los rivales políticos de Jamaica, Michael Manley y Edward Seaga, en el escenario para un apretón de manos. Ese acto consolidó su reputación no solo como músico, sino también como fuerza moral. Durante el resto de su vida utilizó su plataforma para promover la reconciliación, la igualdad y la fe. A finales de los años 70, Marley se había convertido en una figura internacional, no solo del reggae, sino también de la resistencia y el orgullo cultural. Sus giras atrajeron a multitudes desde Europa hasta África, donde su mensaje resonó con los movimientos anticoloniales y de liberación. Su álbum de 1979, Survival, era explícitamente político, abordando la unidad y la autodeterminación africanas. La música de Marley tenía un atractivo universal porque combinaba la protesta con la paz. One Love, Three Little Birds y Redemption Song ofrecían consuelo sin complacencia. Su capacidad para expresar las dificultades a través de la esperanza le distinguió de otros músicos políticos de su época. Hacía que la rebeldía se sintiera redentora. En 1977, a Marley le diagnosticaron melanoma después de que una herida en el dedo del pie no sanara. Siguió actuando a pesar de su enfermedad, negándose a dejar que eso definiera su vida. Su última gira en 1980 atrajo a enormes multitudes, incluyendo 100,000 personas en Milán, un testimonio de cómo su mensaje se había difundido más allá de las fronteras.
Cuando se desplomó durante la gira en Nueva York, el cáncer ya se había extendido. Regresó a Jamaica tras recibir tratamiento en Alemania, pero estaba demasiado débil para recuperarse. Bob Marley falleció en Miami el 11 de mayo de 1981 con tan solo 36 años. Sus últimas palabras a su hijo Ziggy fueron sencillas: "El dinero no puede comprar la vida". Jamaica le honró con un funeral de estado que atrajo a miles de dolientes y a la atención mundial. Su cuerpo fue enterrado cerca de su lugar de nacimiento en 9 Mile, rodeado de colinas y personas que le habían moldeado. El impacto de Bob Marley va mucho más allá de su corta vida. Sus canciones siguen siendo de las más interpretadas y reconocidas del mundo. Su rostro, sereno, intenso y coronado de rastas, se ha convertido en un símbolo global de rebeldía y paz. Sin embargo, reducirlo a un icono cultural es perder el núcleo humano de su mensaje. Defendía el respeto propio, el amor y la unidad en una época en la que tanto su tierra natal como el mundo en general estaban divididos por raza, clase e ideología. Su fe en la música como fuerza moral y sanadora convirtió el arte en activismo sin perder ternura. En cada acorde hay convicción, en cada silencio, compasión. La influencia de Marley se puede escuchar en géneros que van desde el hip hop hasta el rock, y su mensaje de igualdad espiritual sigue inspirando a artistas, activistas y gente corriente. En 1994 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2001 recibió póstumamente un premio Grammy a la trayectoria. Sin embargo, quizá su mayor logro siga siendo su capacidad para hacer creer a millones que la esperanza misma podría tener ritmo. Bob Marley era más que un músico, fue una brújula moral en un siglo caótico, una voz para los sin voz y un puente entre la fe y la libertad. Sus canciones, arraigadas en el dolor y el orgullo de Jamaica, se convirtieron en un lenguaje universal de redención. Enseñó al mundo que la paz no es la ausencia de lucha, sino el valor de afrontarla con amor. Su risa, su fe y su espíritu inquebrantable viven en cada nota de la canción de la redención y en cada eco de un amor. Bob Marley no solo cantaba la libertad, la vivía y al hacerlo le daba melodía. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.